Muy bien, bueno, vamos a tener este enorme placer de poder escuchar a un hombre, quiero decirlo públicamente, que mi admiración es absoluta. Tuve la oportunidad de hacer algunos de sus maravillosos cursos que da, de leer sus libros. Y esos son filósofos que uno abraza porque nos ayuda a analizar aquellos que otros filósofos han dicho en el pasado, traerlo al presente, pero también poner en juego la filosofía hoy, en este presente, con estos nuevos vocabularios, nuevas historias, nuevas construcciones políticas. Es filósofo, es escritor, es guionista, es ensayista. Es además colega porque ha hecho televisión, ha hecho radio. José Pablo Feynman está en línea. José Pablo, un placer saludarte, gracias por esta comunicación. Fernando Borroni, Alex Arellano y Ezequiel Coringrato te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un placer escucharte. Muy bien, Fernando, igualmente. Bueno, a ver, ¿por dónde, por dónde empezamos a analizar, a reflexionar esta realidad en nuestra patria grande? ¿Cuál es el punto, si hay uno, donde deberíamos empezar a analizar todo lo que está pasando? El golpe en Bolivia, la matanza en Bolivia, la resistencia a un modelo neoliberal que está agotadísimo en Chile, la libertad de Lula, que tampoco sabemos cuánto va a durar. ¿Por dónde empezamos? Y creo que tenemos que empezar por lo más doloroso, que es el golpe en Bolivia, que es doloroso y alarmante, porque volvió el estilo de golpe duro del siglo XX, sobre todo de la década del 70, el golpe protagonizado por las Fuerzas Armadas, con la violencia contra la gente, con un presidente que se tiene que exiliar y un vicepresidente que lo acompaña, porque me interesa destacar esto. Evo Morales tuvo un gran vicepresidente que es un gran teórico de las cuestiones de América Latina, Álvaro García Linera, a quien respeto mucho, y creo que es dramático, ya trágico, lo de Bolivia. Sin duda alguna es un golpe de Estado hecho con todas las crueles herramientas del golpe de Estado y con un gobierno falso, hipócrita, que se ha proclamado y que todavía no recibió mucho reconocimiento, pero el inmediato de Brasil, de Bolsonaro, ¿no? Me llama la atención que Macri no haya reconocido a Jeanine Áñez, pero seguramente lo va a hacer. ¿Cómo? A ver, hay algo que tiene, me parece que hay algo que tiene que ver con un proceso, por lo menos lo digo por mí, que hay vos recién decías, volvieron con quizás mecanismos que nosotros creíamos que estaban enterrados. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, lo sintetizo en Bolsonaro, donde la derecha ya no se escondía de nada y podía hacer una campaña escupiendo su odio, desnudando su monstruosidad frente a todos, y ganaron a través de los votos. Sí. No fue ni el caso de Macri. Macri escondió un poco lo que era, aunque ya lo conocíamos, pero Bolsonaro no. Y si bien Lula estaba proscripto, estaba preso, digo, Bolsonaro ganó. ¿Qué ha pasado socialmente después de que veníamos de gobiernos populares con tanto avance de derechos? Y socialmente pasó que los pueblos también se inclinan hacia la derecha cuando quieren protección, seguridad, y la seguridad es algo que se paga con la libertad siempre, ¿no? Y con los derechos. E incluso hubo homosexuales en Brasil que votaron por Bolsonaro pese a que este era un homofóbico de clínica directamente para internarlo. Sí, claro. Es un troglodita el hombre, ¿no? Pero igual lo votaron porque aseguraba la tranquilidad y la seguridad social en Brasil, que es un tema muy fuerte ese. Y además por toda la campaña que hicieron contra Lula y porque lo pusieron preso a Lula. Todos sabemos que si Lula se presentaba, ganaba contra Bolsonaro. Sí, claro. Así que fue una maniobra muy infame y muy necesaria por parte de la derecha brasileña, que es terrible y tiende a las dictaduras militares. Ha tenido un ejército de mucha intervención en la política, no igual que el nuestro, que pareciera ser el que más
ha aprendido a respetar la democracia. Esperemos que esto siga así. Uh-huh. En uno de tus textos, en uno de tus libros, vos haces un análisis sobre lo que es el poder, que me parece una síntesis maravillosa, donde vos decís, el poder es orden. A lo que de alguna manera sintetizamos como el orden natural de las cosas, o se instaló así. Este poder que es orden, ¿es el viejo orden de civilización y barbarie hoy aquí otra vez? Mira, siempre es civilización y barbarie todavía en América Latina. Claro. Lo que está pasando en Bolivia es blancos contra negros. Sí. Está bien que está lo del litio, lo del estaño, todo lo que se quiera, pero hay un odio racial hacia el indígena, que es por supuesto el bárbaro. El bárbaro quiere decir el ajeno a la civilización. En consecuencia, se lo puede matar. Y todavía, y en gran medida, el 40% que acá saca Macri es un 40% de los que se creen civilizados y desprecian a los negros peronistas o a los negros kirchneristas con el mismo desdén con que los blanquitos bolivianos desdeñan a los indígenas de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que sigue vigente el esquema de civilización y barbarie. En este contexto, José Pablo, perdón. Sí. En este contexto, teniendo en cuenta que quizás ese 40% que saca Macri en la región no representa realmente lo que Macri quiere representar. Por ejemplo, sí es antikirchnerista, pero por ahí no representa lo que es la homofobia, no representa lo que es lo que es Salvemos las Dos Vidas, no representa todos los intereses que Macri sí. ¿Es la batalla cultural el camino por el cual se va a instalar realmente quién es Mauricio Macri y realmente los intereses que él representa? Sí, creo que esa batalla cultural hay que darla, se está dando, se ha venido dando, no se suspendió nunca. Hubo movilizaciones muy importantes de sectores de la sociedad y no hay que dejar de olvidar la hegemonía de las mujeres en este proceso, que han salido multitudinariamente a la calle a peticionar por los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de los gays, de los trans, y eso ha comenzado a ser respetado en nuestro país, así como leyes impensadas, como la ley del aborto, por ejemplo, que claro, seguramente el gobierno de Alberto y Cristina la va a promulgar. Y bueno, esto es un avance social, un avance en la sociedad y en el pensamiento y en la cultura. Uh-huh. Pero están siempre acechando las fuerzas oscuras que se extienden continentalmente, manejadas por las embajadas de Estados Unidos y por el mismo Departamento de Estado. Y este presidente que tiene Estados Unidos, que es una desgracia para el mundo, que ha llegado ahí también con muchos votos, y es un energúmeno fascistoide, ¿no? Brutal y entrometido, que ha desencadenado toda la violencia en Bolivia, apoyando las matanzas del ejército. Así que el problema es que en Estados Unidos hay un Bolsonaro de presidente, y con más poder y con la misma decisión de hacer daño, y si bien felicitó a Alberto Fernández, hay que ver cómo sigue esa relación, porque ya tuvieron un primer choque. Claro. Y es de temer, son de temer los choques con Trump. Lo ha logrado Venezuela, que no ha sido invadida, y esto debe ser en beneficio de América Latina, porque es un paso importante haber frenado una invasión que ya se tenía lista para Venezuela. Ahora queda ahí, bueno, es otro problema, ¿no? Queda ahí el problema de Maduro, que hay quien lo acepta y quien no lo acepta, y quien lo acepta no muy contento, que ese es mi caso. Yo creo que Maduro no es
digno de la sucesión de Chávez, pero no por eso hay que invadir Venezuela, ¿no? Claro. La oposición venezolana es terrible, son gusanos de Miami, o peor todavía. José, Sí. ¿Qué opinas del silencio del Papa Francisco con respecto a esta, digamos, incursión de la Iglesia otra vez en un golpe de Estado, participación? Sí, me llama mucho la atención porque hasta ahora no ha cometido errores Francisco y se ha manifestado siempre en favor de las causas justas y populares. ¿Estará más débil su papado? ¿Estará más condicionado? Se estará cuidando, pero el caso es que no ha condenado el golpe en Bolivia, lo cual es terrible, ¿no? Terrible. Y tampoco ayudó mucho a Venezuela, y tampoco dice que va a venir el año que viene a la Argentina. No sabemos qué es lo que va a hacer. Esperemos que no gire a la derecha, y en lugar de Francisco se ponga Santo Tomás de Aquino. En fin, esto es un chiste malo, pero No, está claro. pero verdadero. Claro. ¿Cómo ves, no quiero que haga futurismo, por supuesto, pero cómo lo ves, Alberto, en esta etapa que comienza? Cristina acompañando desde la vicepresidencia, y ¿cuál entendés que es el rol de esta oposición, que uno da la idea que Mauricio Macri le empezó a encontrar el gusto, a sacar a la gente a la calle, donde ahí no hay un sujeto político, digamos? En todo caso es el sujeto político odio, no sé si existe como tal. Ahora, uno da la sensación, vos hacías referencia recién a la oposición de Venezuela, que desde aquí la oposición va a empezar a recorrer ese camino, y frente a esto, ¿cómo lo ves o qué esperanzas tenés en Alberto? Bueno, no creo que... Primero, Alberto es muy capaz, y estoy seguro de que va a ser una gran presidencia, y que Cristina lo va a secundar, lo va a apoyar, y en la mayoría de las cosas va a estar de acuerdo con él, porque Alberto en este poco tiempo ha demostrado una mesura, una inteligencia, una habilidad política notables todas, ¿no? Sorprendentes, te diría, pero quizás no tan sorprendentes para los que ya conocíamos a Alberto de antes. Es una persona sumamente inteligente, que tiene un gran dominio de la práctica política, que es lo fundamental para moverse en una sociedad. Ante todo la política. También esto vale para la economía. Hay una vieja frase que dice que la economía es demasiado importante para dejársela a los economistas. La economía debe ser enfocada desde una visión política y totalizadora del país, una economía al servicio del pueblo. Creo que estas cosas las tiene claras Alberto, y que va a tener una oposición de Macri, que sigue siendo un obstinado, un obcecado, que no se digna a librarnos de su presencia tan indeseada por una gran parte de la población. Otra gran parte, lamentablemente, lo tolera muy bien, pero hay una parte grande, y que ganó las elecciones, que desearía que la oposición estuviera encabezada por cualquier otra persona, menos por el desaforado de Macri de la campaña electoral, ¿no? Con el no se inunda más y otras cosas que decía en campaña cuando era poseído por los demonios del revanchismo. Ahora, no sé quién podría... A mí me interesaría que fuera Horacio Rodríguez Larreta, que parece ser el más sensato dentro del PRO, dentro de Cambiemos, que protagonizara la oposición. Podría ser interesante. Y que Macri se fuera a su casa de Italia, y que, bueno, si es necesario que lo traigan con Interpol y lo juzguen por todas las cosas terribles que ha hecho, pero si es posible evitarlo, yo lo pasaría, porque me gustaría ver a este país libre de la sombra de este farrista de los años 90, de este niño rico mimado, que no fracasó nunca, y que ante los primeros fracasos se vuelve más feroz y más feroz que nunca.
Así que habría que obliterarlo, digamos, y desear que se retire de la escena política para tener una oposición más racional y razonable, ¿no? José Pablo, te hago la última pregunta y no te robamos más el tiempo. No, encantado de hablar con ustedes. A mí me da la sensación que hay que reconceptualizarlo todo. Que la democracia tal cual la aprendimos, tal cual la entendimos, esta democracia que es en toda su estructura, una democracia neoliberal, uno dice, ya no sirve más. Los conceptos de libertad, los conceptos de lucha de clases sí, pero digo, el concepto de libertad, el concepto que tenemos sobre democracia, sobre las instituciones, que están pensadas de una matriz de derecha, la justicia es el claro ejemplo de eso, uno entiende que si seguimos conceptualizando esto de igual manera, nos va a ir siempre de igual. Y uno entiende que son ustedes, los filósofos, los que nos ayudan a pensar, los que quizás nos puedan dar algunos elementos, cómo empezamos a repensarlo. Uno quizás es un error, pero siente que todo esto empieza a tener un gusto a viejo. La representatividad del pueblo en la dirigencia política de una democracia neoliberal, creo que hay que ponerlo en discusión. Sí, bueno, mira, en principio yo defiendo el concepto de libertad y creo que no hay que regalárselo a la derecha. Es un concepto filosóficamente muy importante porque es siempre desde su libertad que el sujeto decide sumarse a una causa que lo sobrepasa porque es social. Ahora, reconozco el mal uso que se hace de la palabra libertad en toda la historia argentina, desde la riqueza de las naciones de Adam Smith, se la ha identificado con el libre cambio y luego el neoliberalismo ha abusado de ella. Pero la libertad es necesaria para que el sujeto tome distancia de la realidad y pueda cuestionarla, pueda decir esto no, desde su propia y auténtica subjetividad. Ahora, yo te digo algo que te va a sonar raro, no sé, pero el golpe en Bolivia me ha hecho pensar que las Fuerzas Armadas no son necesarias en América Latina, que no hay conflictos de interpaíses en América Latina y que están para la defensa nacional, pero finalmente se las utiliza para la seguridad nacional. Es absurdo que Evo haya armado a su ejército y su ejército es el que lo tira y el que masacra a los pueblos originarios. Esto se arregla, se soluciona teniendo ejércitos meramente dedicados a la defensa nacional y que se armen cuando hace una guerra. Al fin y al cabo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se armó en un año mientras Inglaterra resistía. Así que en la casi imposible hipótesis de que nos ataquen de afuera, podríamos armar un ejército con gran celeridad. En cambio, tenerlo armado y muy armado todo el tiempo, los impulsa a algo que pareciera que no pueden sofrenar, que es levantarse en armas contra las instituciones, los presidentes populares, libremente elegidos, y eso es ya una tradición que creíamos superada, el nunca más, y el nunca más es el ahora sí. Entonces, esto es muy alarmante. Justamente por lo que decía José Pablo, las Fuerzas Armadas en este caso están protegiendo las élites. Vos decís que habría que deshacerse de las Fuerzas Armadas. ¿Crees que una vez que se deshagan, digamos, de las Fuerzas Armadas, mismo como hizo Bolivia, quizás deshacerse de las embajadas de Estados Unidos en los países de Latinoamérica, podría haber una mayor concentración y una mayor fluidez de la democracia en los países americanos? Creo que sí, creo que Estados Unidos ha demostrado que su poderoso ejército no es suficiente para proteger a la nación ni para darle todos los recursos energéticos que busca. Viene fracasando desde hace mucho tiempo. Fracasó en Corea, fracasó en Vietnam y ha fracasado en Medio Oriente. Clamorosamente, cuando había ido en busca de la retaliación y el castigo, han sido años en que ha hecho agua y sangre en Medio Oriente.
Así que Estados Unidos un ejército mucho no le sirve, y eso que es un ejército de mercenarios profesionalizados. A nosotros menos nos debería servir y nos sirve menos, lo cual se demostró penosamente en Malvinas, donde el ejército profesional castigó a los pobres soldaditos correntinos que venían del interior y eran estaqueados. Sufrieron más a manos del propio ejército profesional argentino que a manos de los ingleses. Entonces, como la soberanía de las islas espero que nunca más vuelva a ser exigida por una invasión a las islas, como torpemente se hizo, sino por caminos diplomáticos, habría que pensar muy bien que es absurdo un mundo que arme a sus verdugos y que gran parte del dinero de la población y de la sociedad vaya para equipar a los que en cualquier momento se convierten en verdugos de esa sociedad. José, no para confrontarte con Rita Segato, no sé si la pudiste escuchar. Me contaron algo de esa señora. Sí, porque bueno, dijo algo así en relación a que no había que caer en alguna lógica binaria. Por ejemplo, te cito algo, de decir que porque Camacho haya sido un monstruo o sea un malvado, Evo Morales es perfecto. Yo me encantaría preguntarle quién le pedía la perfección a Evo, pero no importa. Pero de alguna manera también puso a analizar que era un buen momento es un buen momento para hacer una autocrítica de lo que fue el gobierno de Evo, y que los errores cometidos por Evo se terminan pagando con la sangre del pueblo. Y es muy, genera mucha bronca escucharla de una persona que en teoría está parada desde el campo nacional y popular con su lucha de feminismo, pero cuánto mal le hace a cierta intelectualidad, ¿no? Su análisis. Sí, sin duda, y se ha hecho un gran mal a ella, que venía siendo propulsada, digamos, como inauguró la Feria del Libro, imagínate. Claro. O sea que el ámbito, el alto ámbito de la intelectualidad la respeta mucho. Yo nunca la conocí, escuché algunos discursos suyos y me parece que es una figura a la que hay que tenerle un poco de paciencia a ver si mejora y redondea, pero esto me parece realmente lamentable, porque no es por los defectos de Evo que se ha cometido el golpe, sino por sus virtudes, que han sido el reconocimiento de los pueblos aborígenes, la nacionalización de los recursos naturales del país, el producto bruto que mejoró mucho, la disminución de la pobreza, en fin, ya sabemos todo lo bueno que hizo Evo. Sin duda algo mal debe haber hecho, pero esto no justifica empezar con una crítica a Evo. Sigamos con la crítica a los golpistas, que esto es lo que hay que hacer. Claro. José Pablo, es un placer, realmente es un placer, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de charlar con vos. ¿Seguís con los talleres, con los seminarios, con los cursos? Sigo con los cursos, que por ahora los doy en mi casa. Sí. Me recuperé muy bien, sabés que hace 3 años tuve una ACV. Sí. Y bueno, me recuperé muy bien, estoy bastante entero y espero recuperar mi programa Filosofía Aquí y Ahora. Ajá. Que lo perdí con el macrismo, lógicamente. Sí, claro. Pero también es cierto que cuando subió Macri yo me enfermé. También, claro. Pero, como un símbolo de lo que me pasaba. Pero acá tenemos justamente Ezequiel, es uno de los que va asiduamente a tus cursos. Yo iba muchos años al que dabas en, ¿cómo se llamaba el espacio psicoanalítico? En la Fundación Centro Psicoanalítico. Ahí iba, así que siempre fue un placer escucharte, un placer leerte y agradecerte públicamente la extraordinaria tarea que has hecho toda tu vida, bueno, aportando, notando. Ahora estoy con el de Una Filosofía para América Latina, lo empecé hace poquito. Bueno. José Pablo, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gran abrazo también. Era José Pablo Feynman, nada, nos dio tantos elementos para pensar, y siempre es muy interesante escucharlo, ¿no? Es ese filósofo contemporáneo que toda sociedad necesita, para repensar y para reflexionar. Yo no escondo mi profunda admiración por él, porque cuando alguien puede sintetizar esto, la intelectualidad,
como me gusta sintetizarla a mí, con los pies en el barro. No por eso dejás de ser intelectual. Pero si te alejás de la vivencia, del sufrimiento, y tu intelectualidad pierde sentido, pierde, bueno. Y José Pablo, por suerte, no pierde ese ser parte de un pueblo, de un movimiento social que lo hace pensar y que nos hace reflexionar a todos y a todas. Muy bien, pasaron 16 minutos de las 7 de la tarde. Separamos unos minutitos y seguimos aquí con más palabras de radio.